Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado pueblo de Dios. Bendiciones, bendiciones hoy en este precioso día, julio 2 del 2018. Leyendo por aquí la escritura, un poquito respecto a nuestra libertad en Cristo Jesús. Nuestra libertad de las garras del pecado. La escritura es muy clara, amado pueblo de Dios. Nos dice por acá en Romanos capítulo 5 y capítulo 6, cómo es que hemos sido liberados de esa esclavitud de la ley. Y cómo es que esa ley es necesaria para entender nosotros el concepto, el propósito de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz. Dice la escritura por ahí en Romanos capítulo 5 versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, está hablando de Adán. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida o de vida. Hemos sido justificados por Cristo a través de su sangre, a través de esa muerte en la cruz del Calvario y a través de su resurrección. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, Adán. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Está hablando de la gracia de Cristo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Usted ya recibió al Señor Jesucristo como su Dios, como su Salvador, porque de esto se trata toda la Escritura. De esto se trata, amado pueblo de Dios, que nosotros vengamos al Señor para ser justificados, para ser redimidos, para ser santificados a través de su sangre preciosa. ¿Qué pues diremos? Decía Pablo. ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí viene un tema bien importante. Si usted en realidad ha venido al Señor, entonces usted no puede decir que todavía sigue pecando, porque la verdad es que todos somos pecadores. Si usted ha venido al Señor, usted no puede vivir practicando el pecado. Aquí nos lo dice la Escritura. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, usted ya sabe que es salvo por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y porque usted sabe que es salvo por gracia, entonces, ¿va a vivir liberadamente porque ya es salvo? No. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿está entendiendo? Usted y yo ya morimos al pecado. Ya no es nuestra manera natural de vivir dentro del pecado, dentro de esa condenación eterna. Hemos sido liberados gracias a nuestro Señor Jesucristo. Así es que ahora, dice Pablo, ¿cómo viviremos aún en él si es que ya hemos muerto al pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, usted ya se bautizó creyendo en el Señor Jesucristo. Usted ya declaró y confesó que Él es el Señor de su vida. No está hablando de un bautismo donde le fue realizado en contra de su propia voluntad. Está hablando si usted ya le reconoció, si usted ya lo admitió, que es el Señor de su vida, que es su Dios. Entonces, dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Escuche bien, andemos en vida nueva. Yo me canso, amado hermano, de algo. Me canso en cierta manera de mirar tanta cosa. Me da tristeza, me da cansancio el mirar que hay personas aún dentro del pueblo cristiano. Yo las personas del mundo, las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, yo las entiendo perfectamente. Su manera de vivir, aún no han sido bautizados en Cristo, aún no han muerto al pecado. Esa es la manera de vivir de ellos.
Pero cuando hablamos del pueblo de Dios, supuestamente, del pueblo cristiano, y que viven liberadamente porque ya han sido salvos, la palabra de Dios también nos dice que no usemos esa libertad para pecar. Así es de que si ha sido realmente arrepentido, genuinamente, usted va a morir al pecado, como dice la Escritura. Si usted empieza a leer el capítulo 5 en adelante del libro de Romanos, se va a dar cuenta de una gran diferencia entre la vieja naturaleza, nuestra manera de vivir como hombres, de la naturaleza en la que nacimos, y la nueva vida en Cristo Jesús. Y es exactamente lo que comienza a decir aquí el capítulo 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es lo que significa el bautismo en las aguas. Usted es sumergido y sale otra vez. ¿Para qué? ¿O por qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, su vieja naturaleza, su vieja manera de vivir, queda en el pasado, lo que representa el bautismo en las aguas. La muerte y la resurrección juntamente con Cristo. Nos identificamos con Cristo. No sé si me está entendiendo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el día de su resurrección. O sea, si queremos resucitar juntamente con Cristo, al igual que Cristo, y queremos resucitar en aquel día, ¿qué tenemos que hacer? Morir al pecado. Y si usted ya murió al pecado, entonces usted no va a decir orgullosamente, es que nadie es perfecto. Es que todos pecamos. Sí, todos pecamos, estamos hablando de un presente, pero si usted y yo ya vinimos a Cristo, entonces todos fuimos pecadores. Ya nosotros todos pecamos, ya no realmente incluye en esa parte, porque sí, volvemos a caer en pecado, volvemos a caer en error. Todos lo hacemos, sí, pero no vivimos dentro de ese círculo de hombre natural, dentro de esa vida, se podrá decir peculiar, esa vida donde la cual usted no puede distinguir lo malo con lo bueno, porque era una mezcla tremenda. Pero hoy en día, si usted ya murió en Cristo, hoy en día, si usted ya resucitó juntamente con Él, ha dejado su vieja naturaleza y ha venido al Señor, entonces usted es una criatura nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Está escuchando? Romanos 6, capítulo 6. El versículo 5 y 6 habla exactamente de lo que le estaba diciendo. Si ya hemos sido bautizados en Él, si hemos muerto ya al pecado, entonces sabiendo esto, si usted ya sabe que que Jesucristo murió por usted y usted murió al pecado, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos juntamente con Él. ¿Usted cree tales cosas? ¿Usted cree que ha muerto en Cristo y que vive en Cristo y para Cristo? Si usted así lo cree, entonces tiene que vivir de una manera consagrada para con Dios. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y comienza y sigue diciendo Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, ¿qué pasó cuando Caín mató a Abel? ¿Qué le dijo Dios? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué tu rostro se pone así? ¿Acaso si no hubieras traído esta ofrenda de todo corazón y con agrado, las cosas hubiesen sido diferentes? ¿No hubiese mirado yo esto de una manera diferente? Pues bien, ahora como estás así, estás actuando así, por ahí en el capítulo 4 de Génesis, Dios le dice a Caín, ahora como estás actuando así, como hiciste esto, como tu rostro está así,
Depende de ti. Si quieres acomodarte, si quieres arrepentirte, y si no, pues entonces el pecado está a la puerta y se enseñoreará de ti. O sea, cuando le damos cabida al pecado, el pecado vive en nosotros y el pecado nos dirige, el pecado nos dice qué hacer, qué no hacer, porque estamos siendo gobernados por el pecado, por ese cuerpo lleno de pecado, el hombre natural. ¿Qué necesitamos hacer? Morir realmente al pecado. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez y por todas, mas cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted tomó la decisión, entonces viva para Cristo, sírvale a Cristo, que no hay otra cosa mejor que hacer. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentaos nosotros, dice, a Dios como vivos entre los muertos. ¿Por qué dice esto? Por muchas razones. Una de ellas es que supuestamente andamos vivos en Cristo, pero andamos caminando muertos espiritualmente. O andamos entre la gente caminando vivos físicamente y muertos espiritualmente. Realmente nosotros necesitamos morir al pecado completamente para poder vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estéis bajo la ley, sino bajo la gracia. Un tema profundo, un tema hermoso. Por gracia es que somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjese lo que está hablando esa palabra, de una salvación. Hay personas que creen que cuando usted muera, sus obras le van a contar y le van a obtener la salvación. No, si usted ya está en aquel lugar y usted ya es salvo, entonces esas obras ya no cuentan para que usted sea salvo, sino que están contando porque usted fue salvo, como resultado de su salvación. Es algo muy diferente. Usted hace buenas obras como resultado de su salvación, no hace buenas obras para que usted sea salvo. Es una confusión tan grande. Otro tema que más adelante, primero el Señor, vamos a por ahí a entablarlo. Entonces, dice Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ándele. Aquí hay personas que se agarran de ahí. Oh, todos somos pecadores. Dios ya me salvó. No, de ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? A veces estamos obedeciendo a alguien, pero esto es pecado y creemos que nos estamos justificando, que estamos haciendo bien. Dice Pablo, no es correcto. No es correcto. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados. Y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué quiere decir? Que aún gracias a eso conocieron que estaban en error y fueron liberados de esa esclavitud del pecado, fueron liberados de esa condenación eterna, fueron liberados de esa manera errónea de vivir y han venido a la justicia de Dios, a lo justo, a hacer lo justo ante Dios. Hemos venido a ser siervos de la justicia, o sea, a hacer lo justo. Y Pablo sigue exhortando y sigue diciendo, y el versículo 23 del capítulo 6 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Que el Señor te bendiga ricamente. Si en verdad has recibido al Señor, si en verdad eres salvo, di amén. Dice un canto, aleluya. Si en verdad has recibido al Señor, entonces tienes que hacer la diferencia entre la oscuridad y la luz.
Tienes que ser la sal en este mundo. Si en verdad has recibido al Señor, entonces vives una vida nueva en Cristo Jesús. Porque ya no vives tú, sino más Cristo vive en ti. Bendiciones y hasta la próxima. Aleluya.